Así es, ¿no? Normalmente, bueno, lo mencionaba Luz Poblete, la PGU, ¿no? Es el mejor ejemplo de cómo el Estado puede hacer solidaridad con los fondos generales, con los impuestos de todos, ¿no? Con los impuestos que pagamos todos, el IVA, con todos los impuestos, todo el día estamos pagando impuestos. Es decir, con esos impuestos se puso un piso y de un impacto, ayer lo mencionábamos también, un impacto muy fuerte en las pensiones, muy, muy fuerte. Fue muy positivo, yo diría que el salto más importante que ha tenido, la mejora más importante que ha tenido el sistema, porque es verdad, llevamos 15 años conversando de pensiones, sí. ¿No se ha hecho nada? No, eso no es verdad. Primero se hizo el pilar solidario, que fue un primer intento, ¿no? De que personas que no habían cotizado tuvieran algo en pensiones, que lo hizo el gobierno de Michelle Bachelet, y lo segundo, la PGU, que es un salto cualitativo muy importante en materia de pensiones, que le da un piso, ¿no?, a todas las pensiones, y a partir de eso, a partir de ese piso, viene el ahorro individual. José Francisco Lago. Sí, bueno, aquí varias cosas que llaman la atención. Es que finalmente cómo el gobierno plantea esta discusión y acelera estas votaciones sin transparentar en base a qué datos, a qué información saca sus proyecciones, sin transparentar tampoco cuál es el objetivo de nuestro sistema de pensiones. Es decir, ¿cuándo se cumpliría la meta de tener un buen sistema? ¿Tener tasas de reemplazo de cuánto? Porque eso tampoco lo dicen. No dicen a cuánto queremos llegar. Porque una cosa que ha revolucionado nuestro sistema de pensiones precisamente es la PGU. Ayer tú, Gonzalo, comentabas las cifras de cuánto contribuía la PGU al promedio de las jubilaciones que le pagan a los chilenos, y en los hombres en promedio era más del 60% y en las mujeres en más del 80%. Es decir, entonces, ¿cuánto más tiene que ser esa tasa de reemplazo? Porque si no, simplemente se está vendiendo una promesa como que nominalmente van a mejorar muchísimo las pensiones, cuando el objetivo quizá podría ser otro también. Y esto a veces es impopular decirlo, pero el gobierno rehuye a todas las cuestiones difíciles y no las enfrenta como corresponde. Ayer escuchaba a la ministra Janet Jara, que decía a propósito de las jubilaciones de las mujeres, decía: no puede ser que las mujeres sean castigadas por vivir más. Uno esperaría entonces que la reforma de pensiones, el gobierno haya planteado equiparar la edad de jubilación entre hombres y mujeres. Y eso no está. Entonces, claro, nos quedamos con el discurso: no, es que estamos castigando a las mujeres por vivir más, pero no equiparamos la edad de jubilación. Entonces, cuando se plantea esta reforma, cuando no se consideran todas las consecuencias que pueda afectar, por ejemplo, una de las cosas que nos ha afectado el último tiempo es el aumento de la informalidad laboral. ¿Cuánto podría afectar este tipo de medidas la formalidad laboral? Incluso, y lo plantean algunos expertos, incluso el aumento de la PGU no es inocuo. Y es un error decir, claro, porque aumentar la PGU es una buena idea, pero si esto tiene como consecuencias que va a aumentar el desempleo o va a aumentar la informalidad del trabajo, bueno, entonces hay que darle un doble clic para ver cómo limitamos o eliminamos esos efectos. Eso no está sobre la discusión. Y yo creo que esto marca un poco cómo ha sido el tenor de esto. Porque la presidenta Bachelet dice: mira, no son tiempos de gustitos políticos. Vaya que se parece a un gustito político la distribución que hace el gobierno de la cotización adicional, de haberla modificado después del plebiscito, apostando y doblando la apuesta a que esto podría pasar por el Congreso cuando sabe que no tienen la aprobación de la ciudadanía.